que no vamos a poder, digamos, dictar la clase y que los de están virtual vean la clase desde, no, nos toca darle la clase a los que están presencial y nos toca darle la clase a los que están virtuales. Eso es Pues algo que yo no he podido entender. ¿Cómo van a hacer eso? no sé cómo va a ser el horario exactamente, no sé cómo va a ser, ¿cierto? Porque eso todavía no lo han definido. Pero eh, nosotros, por lo menos yo hice la propuesta de que nosotros diéramos la clase presencial, ¿cierto? A los que estaban presencial y grabáramos la clase para los que estaban virtual. O sea, grabáramos, no, que estuvieran en vivo, ¿sí? Pero no, no nos aceptaron esa propuesta y nos dijeron que, ya te doy la palabra, bueno, y nos dijeron que no, que se le daba la clase a los que estaban presencial y en el momento en que los que estaban presencial estuvieran haciendo taller, nosotros estuviéramos con los virtuales dándoles la clase también. Pero bueno, eso no sé cómo se llama, eso va a ser un... Bueno, Manuela. Profe, una pregunta. Por ejemplo, entonces, pues hasta donde explicaron estos días en una reunión, era que íbamos a las clases y que veníamos y que nos ponían ya fuera taller o que encuentro virtual. Entonces, por ejemplo, si nos dejan tarea ya suponiendo, ¿cierto? Entonces, para venir aquí y hacer otro trabajo, ¿no sería el doble pues, de cosas que hacer? En el encuentro presencial, o sea, en los encuentros presenciales no hay trabajos, o sea, no se pueden hacer trabajos. Los trabajos van a ser netamente virtuales. O sea, en los encuentros presenciales es para dar explicaciones de algún tema, para dar algunas bases para de pronto realizar el taller que se les vaya a colocar, pero nada de trabajos ni talleres. O sea, en la parte presencial no se van a hacer ese tipo de cosas, porque empezando que nosotros no podemos entregar, por ejemplo, hojas, digamos, para un examen o algo, no. O sea, todo ese tipo de cosas, actividades, talleres, exámenes, van a ser virtuales. O sea, eso va a ser sí, virtual por la plataforma. ¿Sí? Pero en la parte presencial solo son explicaciones. Eso fue lo que nos dijeron nosotros. O sea que no nos darían tarea para la casa. Solo lo que se les monte virtual. Pero va a seguir siendo, digamos, el mismo ritmo que llevamos. Entonces, supongamos, tenemos clase hoy, pongamos una clase de sistemas, tenemos clase presencial hoy. La clase presencial, pues se les va a dictar el tema y a los 8 días se les monta el taller, ¿sí? O sea, de esa manera va a seguir manejándose. ¿Listo? Santiago. Ruiz. Profe, no, y eso es como Manuela dice, eso sería porque todos llegan a la misma hora a la casa y eso sería, yo creo que un descontrol total. No, 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 obviamente no, y es que no, yo no sé, es que igual eso va a ser un descontrol total. Bueno, no puedo hablar muy de lo mejor. Esperemos que entremos, esperemos que cómo va a ser el ritmo de trabajo. Obviamente hay que tener en cuenta otra cosa, hay unas materias que no se van a dictar presenciales, por ejemplo, educación física, por ejemplo, danzas, por ejemplo, teatro, eso no se va a dictar, de, Pero, pero ¿qué? perdón, nos habían dicho que danza sí. No, pues hasta lo que nos dijeron en la última reunión que tuvimos en el colegio, no. Que porque, o sea, todas las materias que tengan que ver con contacto físico no se van a dictar presenciales. A no ser, por ejemplo, lo que dijo la coordinadora fue lo siguiente. Por ejemplo, en música a ustedes les dan flautas, digamos, ¿cierto? Es no lo normal, el instrumento normal pero que si digamos hay otra actividad que no tenga que ver con la flauta porque es un instrumento de viento y los instrumentos de viento pues, van a generar digamos la propagación del virus, etcétera, etcétera. Entonces, si hay, digamos, otra actividad, esa actividad sí podría hacerse de manera, pues si esa actividad permite hacerse de manera presencial, se puede hacer. ¿Sí? Pero entonces, digamos que son materias que, digamos, la tienen complicada por ese tema. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con danzas? Con danzas, la de danzas va a necesitar un espacio, digamos, amplio
para poder hacer, digamos, no sé, una rumboterapia o enseñarles bachata, yo qué sé, me estoy inventando cualquier cosa. Pero van a necesitar un espacio muy amplio y ustedes saben que los salones, digamos, ya no son tan amplios, ¿sí? Entonces, no sé, o sea, hasta el momento y hasta lo que nos dijeron en la última reunión que tuvimos, esas materias de contacto no van a ser presenciales. De todas maneras, puede que de aquí a abril que empecemos cambien las cosas, ¿cierto? ¿Una otra pregunta? ¿No? ¿Seguro? ¿No quiere abrir? Yo tengo una pregunta. Pregúntame lo que quieras. ¿Verdad que va a ser, verdad que va a ser toda la semana? Inicialmente, como la pandemia estaba tan esparcida todavía, habían dicho que solo iban a permitir 3 días, 3 horas a la semana. Luego el secretario de Educación de Pereira, pues eso fue acá en Pereira, no sé si fue a nivel nacional, sacó un decreto donde decía que se iba a permitir que fueran los 5 días a la semana, 4 horas al día. Todavía no han definido horarios en el colegio. Entonces, no les puedo decir sí, no les puedo decir no, porque pues les estaría diciendo mentiras. ¿Sí? Toca esperar qué horario va a sacar el colegio. Santiago. Es que eso es súper raro porque mi hermana, yo tengo una hermana chiquita que está yendo a estudiar presencial y estudia 3 veces a la semana, pues, y tiene todo el día clases, pues, como de 7 a 12. Es que eso como que ya va a depender del colegio directamente. No sé, o sea, por eso les digo, no tengo ni idea todavía. Toca esperar. ¿Sí? Por eso, no sé cómo irá a ser, digamos, la parte de primaria que empieza ahora el 15 de marzo. Es parte de transición, jardín, prejardín y primero, segundo y tercero. Empiezan ahora el 15 de marzo. Yo me imagino que va a ser muy parecido a cómo trabajen ellos. Entonces, les estaré contando cómo es el proceso. Pero bueno, en fin. Bueno, dentro de la tarea que ustedes tienen hasta el día de mañana, ¿cierto? Para entregar, yo les puse que consultaran acerca de la primera y la tercera ley de Newton. Ustedes se preguntarán, pero la segunda, ¿qué pasó? ¿Por qué la segunda está aparte? Pues yo espero que lo hayan preguntado, ¿no? Aunque no creo. Entonces, les voy a decir el por qué. Resulta que es que el manejo que se le da a la primera y a la tercera ley de Newton es muy diferente al manejo que se le va a dar a la segunda ley de Newton. A pesar de que tienen que ver con las fuerzas, ¿sí? A pesar de que tienen que ver con, digamos, el mismo proceso, es totalmente diferente porque el, 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 el sistema de referencia en el que se toma es también diferente. Entonces, por eso, para la primera y la tercera ley de Newton, vamos a trabajar con un sistema de referencia inercial, que es otra de las preguntas que yo les hice en el taller. ¿Qué es un sistema de referencia inercial? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar la primera, vamos a ver si alcanzamos a trabajar la tercera ley de Newton. Además de que son un poco más sencillas, ¿sí? Mientras que la segunda ley de Newton tuvo mucha más trascendencia. No estoy diciendo que las otras dos no sean importantes, porque también son importantes. Si hablamos de la tercera ley de Newton, estamos hablando de una acción y una reacción. Eso todavía sucede, ¿cierto? Por eso es una ley. Por eso ya no es teoría, sino una ley como tal, porque ya está totalmente comprobada de que así es. Pero vamos a hablar de la primera ley de Newton. ¿Ven pantalla? Sí, profe.
Perfecto. Entonces, escribiendo tan feo. Uy. Primera ley de Newton. ¿Alguien sabe cómo se llama esta primera ley de Newton? Todas las leyes tienen un nombre. No es la de inercia. Exactamente, esta es la ley de la inercia. Entonces, para ver qué es la ley de la inercia, quiero que nos imaginemos un balón. Ay, tan bonito. Y está sobre una superficie. Voy a suponer que esto es una superficie. Bueno, no, pero quiero que... Ahora sí. Imaginémonos. Ahora sí, imaginémonos el balón. Esta es la superficie. Entonces vamos a suponer que ese balón está totalmente quieto, ¿sí? Está en su estado o su posición de equilibrio. Se llama posición de equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es estar en una posición de equilibrio? Y ahí vamos a recordar entonces algo de lo que hablábamos en las clases anteriores sobre las fuerzas. ¿Qué fuerzas están actuando sobre ese balón? ¿Sí? Ojo, aquí lo puse, no está sobre la superficie, pero vamos a suponer que está sobre la superficie. ¿Sí? Voy a pintarlo nuevamente. Entonces, ¿quién me dice qué fuerzas están actuando sobre ese balón? Esto lo vimos la clase pasada. Si está quieto. Profe, ¿podría ser fuerza normal? Sí, efectivamente aquí está actuando una fuerza normal que recordemos que es perpendicular a la superficie. ¿Listo? Esta es la fuerza normal. ¿Y qué otra fuerza? Otra fuerza. Falta la más importante, de la que tanto les nombré yo la vez pasada. Gravedad. Acuérdense que la gravedad no es una fuerza. Hacia abajo, ¿qué le está haciendo fuerza al balón? Sí, la gravedad está aplicada. La gravedad siempre va a estar sobre todos los objetos y vale 9,8 metros por segundo cuadrado. Pero esto no es una fuerza. El ¿Qué le peso. falta? Ah, ok, ahora sí. Entonces recordemos que está el peso, que siempre es hacia abajo. Acuérdense que la gravedad no es una fuerza por sí sola. ¿Sí? Está el peso, hemos dicho que lo nombrábamos W, y que era la masa multiplicada por la gravedad. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la ley de la inercia? Nos dice lo siguiente, nos dice que todo cuerpo, toda masita, debemos decir que esto es una masa, entonces toda masa se va a mantener en su estado de equilibrio o estado de reposo siempre y cuando, bueno, de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? De reposo o en movimiento rectilíneo
movimiento rectilíneo uniforme. Ojo que acá vamos a recordar también cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniforme, ya se las voy a decir. Entonces nos dice que todo cuerpo se mantiene en su estado de equilibrio y de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme siempre y cuando no se le aplique una fuerza externa que lo obligue a cambiar dicho estado. ¿Cómo así? Ah, entonces, ¿qué pasa si yo a este baloncito le diera una patada por debajo del balón? ¿Cómo va a viajar ese balón? ¿Cómo va a viajar? Me va a tocar preguntar a mí, no puede ser. Víctor, ¿cómo viajaría ese balón? Señor, ¿Cómo viajaría ese balón si yo le doy una patada por debajo? hacia arriba no, pues sería hacia el frente, a por arriba. O sea, de esta manera. Entonces, miren que si yo le diera una patada a ese balón por debajo, él ya no va a estar ni en reposo porque no va a estar quieto, y adicional a eso tampoco va a estar en un movimiento rectilíneo. ¿Por qué? Porque ese movimiento rectilíneo tiene unas características específicas. La primera es que el movimiento rectilíneo pues va a ser en línea recta, ¿sí? En una sola dimensión. Adicional a eso, entonces línea recta. Adicional a eso, la velocidad es totalmente constante y ese balón o esa masa no tendría aceleración. Aceleración igual a cero. ¿Listo? Entonces son tres características importantes del movimiento rectilíneo uniforme. Eso quiere decir que si yo le diera ese balón por debajo, le estoy aplicando una fuerza externa, que es lo que me dice la ley de la inercia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, como tal, ya no va a estar ni en reposo ni con movimiento rectilíneo uniforme ese balón, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si supongamos, ahí digamos está ese balón netamente quieto, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si supongamos el balón, ese mismo balón, estuviese en un movimiento rectilíneo uniforme? ¿Sí? Y resulta de que cuando está en movimiento rectilíneo uniforme, pues obviamente su posición va a estar cambiando, ¿cierto? Entonces supongamos que pasaron 3 segundos y ya el balón no está acá, sino que está acá, ¿cierto? Y yo en ese momento le doy una patada también de esta manera. Vuelve y cambia también su estado. Esto quiere decir de que si yo le aplico una fuerza externa a esa masa, ¿sí? Entonces él va a cambiar su estado de reposo o su estado de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces, digamos que lo que me dice la ley de la inercia es eso, es que la suma, perdón, yo borro eso, okay. Lo que me dice entonces es que para poder que esa pelota o esa masita se mantenga en reposo o esa pelotica se mantenga con un movimiento rectilíneo uniforme, quiere decir que la sumatoria, recuerden que esto es una sumatoria, esto es una letra griega que se llama sigma, y es, digamos, representa la suma, o sea, la sumatoria, de todas las fuerzas externas a esa masa, van a estar en equilibrio, o sea, que van a ser iguales a cero. Eso me dice la ley de la inercia. Es decir, para que esa masa
se mantenga en equilibrio, o sea, en reposo, o se mantenga con un movimiento rectilíneo uniforme, tiene que cumplirse esto. Es decir, todas las fuerzas que están aplicadas sobre ese objeto tienen que ser iguales a cero. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Nosotros habíamos hablado de una fuerza llamada tensión, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de la tensión? Están muy callados. ¿Nadie va a responder? Sí, profe. ¿Y qué era la tensión? Es la fuerza tras por una cuerda a una masa. Perfecto. Gracias, Manuel. Entonces, efectivamente, lo que voy a hacer aquí, suponer que eso es un ganchito, y desde aquí hay una cuerda, y aquí hay otra cuerda, aquí hay otra cuerda. Entonces, miren que tenemos tres cuerdas. Si tenemos tres cuerdas y todas las tres cuerdas, digamos, están aplicadas a una masa y tensionadas, eso quiere decir que van a haber tres fuerzas de tensión. Entonces va a haber una fuerza de tensión, la voy a poner con otro color, va a haber una fuerza de tensión aquí sobre la masa que voy a llamar, bueno, va a haber una fuerza de tensión aquí, ya les voy a dar los nombres, y va a haber una fuerza de tensión aquí. Son tres cuerdas distintas. Y todas las tres cuerdas están tensionadas. A esta la voy a llamar T1, a esta la voy a llamar T2, a esta la voy a llamar T3. Son tensiones, son fuerzas de tensión. ¿Listo? Pero adicional, ¿qué otra fuerza? Bueno, entonces, sobre este punto, donde están conectadas las tres fuerzas, ¿sí? No hay ninguna otra fuerza, digamos, aplicada ahí, ¿sí? O sea, sobre la masa sí, pero sobre este punto donde se conectan las tres cuerdas, no, ¿sí? Entonces, miremos que como está en estado de reposo, porque las tres cuerdas estarían tensionadas y quietas, a no ser de que yo mueva la masa, ¿cierto? Entonces, si las tres cuerdas están tensionadas y quietas, sobre ese punto, la sumatoria de todas sus fuerzas, ¿sí? De las fuerzas en P, es ese punto, es igual a cero. Efectivamente, porque como está en reposo y está quieta, eso quiere decir que se está cumpliendo la ley de la inercia, ¿sí? A estas tres fuerzas, lo que es T1 más T2 más T3, me tienen que dar igual a cero, ¿sí? Y lo mismo sería sobre la masa. Sobre la masa, ¿qué fuerzas están actuando? Pues vamos a mirar. Entonces, sobre la masa está actuando el peso, ¿cierto? ¿Será que hay una fuerza normal? Entonces, ¿qué dice? Salomé, ¿qué dice? No sé. Luisa. Tampoco, sí. Morales. Una fuerza normal en la caja, creo. ¿Será que sí? Manuela, ¿qué dice? Profe,
No debería estar sobre una superficie. Exacto, entonces no hay fuerza normal acá porque como está simplemente sobre la cuerda, no hay una fuerza normal. La fuerza normal es cuando está sobre una superficie, es decir, la fuerza que hace la superficie sobre el objeto. Como no hay superficie, porque esto es el aire libre, esto es acá, digamos, no está sobre nada, entonces no hay fuerza normal. Las fuerzas que actúan son esta fuerza T3, que es de esta cuerda, ¿sí? y el peso. Entonces, eso quiere decir que como también está en reposo esta masa, quiere decir que T3 más el peso es igual a 0. ¿Bien? Eso actuando sería la suma, sería la suma de las fuerzas que actúan sobre la masa. ¿Sí? Acá lo estoy poniendo positivo, pero pues hay que tener en cuenta, digamos, hacia dónde van las fuerzas, ¿sí? Obviamente, como estas fuerzas, pues, por ejemplo, todas dos van hacia abajo, teniendo en cuenta el sistema de referencia, que es nuestro plano cartesiano, pues obviamente van a ser negativas, pero pues acá para, digamos, efectos del ejemplo, o efectos de que miráramos qué fuerzas actuaban, ¿sí? Los voy a dejar así, ¿vale? Preguntas. No, señor. Ninguna. Bien. Ahora, entonces, ojo que las leyes de Newton se aplican para ciertos sistemas de referencia, que son unos sistemas de referencia que se llaman sistemas de referencia inercial. ¿Y qué es un sistema de referencia inercial? Entonces, son sistemas de referencia donde el sistema como tal, digamos, desde donde yo estoy visualizando un sistema de referencias, desde donde yo visualizo algo, ¿sí? Está en reposo. Entonces, para que sea un sistema de referencia inercial, debe estar en reposo o con un movimiento rectilíneo uniforme. Es lo mismo que hablábamos ahora con la ley de la inercia, por eso se llama ley de la inercia, y por eso el sistema de referencia se llama sistema de referencia inercial. Es decir, la masa o digamos el observador como tal está en reposo o está en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces imaginémonos, voy a tratar de dibujarlo desde arriba, ¿no? Supongamos que tuviéramos 2 vías de tren. Ojo, lo estoy viendo desde arriba, ¿no? Más o menos derecho. Entonces imaginémonos 2 vías de tren, donde hay 2 trenes. Voy a suponer que los trenes están acá. Voy a dejarlo con otro color. Como lo estoy viendo desde arriba, no tengo que dibujarle ventanas. Y resulta que los 2 trenes van en estas 2 vías, ¿cierto? Paralelas, y se están desplazando con velocidad constante. ¿Sí? A velocidad constante, y son iguales las velocidades. O sea, la velocidad del primero es igual a la velocidad del segundo. Y van en la misma dirección. O sea, los dos van hacia el mismo lugar. ¿Listo? Entonces, recordemos que la velocidad es un vector, entonces de esa velocidad, como es igual en magnitud y también en dirección, una velocidad constante, y supongamos que uno de los pasajeros, y aquí hay alguien, yo qué sé, la cabecita de Morales,
¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que él ve el otro tren? Los trenes están en movimiento, van a la misma velocidad. No mueve, no hay constante. Es decir, muy bien, es decir que entonces este observador, o sea, esta personita como tal, ve el otro tren como si estuviera en reposo. Ajá, visualiza el otro tren en reposo. ¿Sí? Entonces, si digamos, mi sistema de referencia yo lo quisiera tomar en el otro tren, ¿cierto? Va a pasar lo mismo. Esta otra persona va a visualizar el otro tren también en reposo. Como lo está visualizando en reposo, ese puede ser como tal mi sistema de referencia para yo poder, digamos, visualizar, hacer alguna observación, hacer alguna experimentación con respecto a las leyes de Newton. ¿Listo? A eso nos referimos con el sistema de referencia inercial. Porque a veces, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Será que la Tierra... Ah, bueno, recordemos que la Tierra no es redonda, es achatada, entonces por eso le hiciste mentiras. ¿Será que la Tierra se puede tomar como sistema de referencia inercial? Profe, yo creería que sí, no. Porque sí. Porque nosotros podemos ver a la luna moverse o a otros planetas moverse desde acá. ¿Será que sí? Porque según eso, digamos, vamos a suponer, la Tierra, ¿cierto? Gira alrededor de sí misma, ¿sí? Eso es, ella se está moviendo constantemente alrededor de sí misma, pero adicional a eso, vamos a suponer que aquí está el Sol, bueno, por allá no, voy a poner el Sol acá muy cerquita, eso es más grande, pero bueno, pero también gira alrededor del Sol. O sea, está teniendo dos movimientos, digamos, al mismo tiempo, ¿sí? Y fuera de eso, digamos, de una manera elíptica, ¿sí? O sea, el movimiento de la Tierra es este, ¿sí? Como acá está la Tierra, acá está el Sol. Entonces, la Tierra gira sobre sí misma y adicional a eso, la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Será que yo sí puedo tener en cuenta la Tierra como un sistema de referencia inicial? Profe, por ejemplo, bueno, no sé si está bien, pero por ejemplo, digamos que nosotros podríamos llegar a, bueno, se hubiera podido pensar que es el sol el que gira alrededor de nosotros. Entonces, pues anteriormente se pensaba así, no, Sí, entonces yo creería que tal vez sí se podría tomar como un sistema de referencia inercial. listo, perfecto. No por eso que tú dijiste, lo que tú dijiste es importante anteriormente y digamos, el primer filósofo en hacer esa observación fue Aristóteles, ¿sí? Que decía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, cuando pues ya sabemos que no es así, que es la Tierra o los planetas giran alrededor del Sol. Eh, Efectivamente eso se daba, pero sí se puede tomar como si, ojo, según lo que acabo de decir, no se podría tomar como sistema de referencia inercial, porque pues empezando de que el movimiento de la Tierra es un movimiento que no es rectilíneo uniforme, y adicional a eso nunca está en reposo, ¿cierto? Entonces, pero ¿por qué sí se toma como sistema de referencia con respecto a otras cosas? Porque la velocidad, perdón, la velocidad no, la aceleración con la que, digamos, se mueve la Tierra es muy, 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 muy pequeña con respecto a la gravedad, ¿sí? Es más, puede considerarse casi nula, o sea, no se considera nula porque sabemos que nos movemos, ¿sí?
pero es casi nula, o sea, la aceleración es casi nula. Eso quiere decir de que si la aceleración es casi nula, podemos decir que el movimiento, ojo que tenemos que volver acá, a donde decíamos que el movimiento rectilíneo uniforme tenía como característica de que la aceleración es igual a cero. Y como estamos diciendo que esa aceleración es casi nula con respecto a la gravedad, entonces podemos decir de que ese movimiento puede ser un movimiento casi rectilíneo uniforme, ¿sí? Aunque sabemos que no es así. Sabemos que el movimiento es totalmente elíptico, ¿sí? Pero entonces, por ese motivo, podemos decir de que la Tierra, ¿sí? La Tierra sí se puede tomar como sistema de referencia y se toma como sistema de referencia inercial para hacer ciertas experimentaciones. ¿Listo? Preguntas. Ninguna. Bueno. Muchachos son muy inteligentes. Pero bueno. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplito, ¿sí?, de esa primera ley de Newton, cómo lo aplicamos a un ejercicio. Entonces nos dice el ejemplo de la siguiente manera. A una masa de 4,5 kilogramos se aplica una fuerza de tensión, no voy a escribir tensión porque sabemos que lo representamos con la letra T mayúscula, igual a 8 newtons, formando un ángulo de 30 grados con el eje X positivo. X positivo. Mediante una cuerda de masa despreciable. ¿Por qué hago la aclaración de masa despreciable? Porque recordemos de que en física todo se tiene en cuenta. Si yo tuviera en cuenta la masa de la cuerda, yo ya no podría trabajar con lo que hemos venido trabajando, ¿sí? Porque yo ya tendría que tener en cuenta entonces la masa de la cuerda, tendría que tener en cuenta la fricción que genera la cuerda, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, recordemos que en física tratamos de trabajar con cosas ideales, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar como masa despreciable en la cuerda, pues también es algo muy pequeño, ¿sí? Y para que, pues, digamos, para efectos del ejercicio. ¿Cómo lo vemos? En la siguiente figura. Entonces, vamos a ver la figura. Vamos a ver la figura. La figura está de la siguiente manera. Hay una masita sobre una superficie, ¿sí? Y hacia acá hay una cuerda. Simplemente la voy a dibujar así. Y esta es la que llamamos T. Esto está haciendo la fuerza T. ¿Sí? Y pues está formando, dice que un ángulo con el eje X positivo, recordemos que este es el eje X positivo, de 30 grados. Y esta es la masita. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio?
nos dice lo siguiente. Nos dice, si la masa se mueve con rapidez o con velocidad constante, punto A, tracemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? ¿Quién me recuerda? Creo que no es un diagrama para ver qué fuerzas aplican sobre la masa. Exacto, muy bien, Manu, gracias. Punto B, encontremos a cuánto equivale la fuerza normal aplicada sobre la masa. Entonces vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre, ustedes me van a ayudar. Entonces, punto A, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué hago? Pues primero analizar digamos, lo que tenemos. Voy a llevar esto para allí. Voy a llevar esto para allí. Entonces analicemos. Dígame qué hago en el diagrama de cuerpo libre. Pues lo primero es dibujar la masa, ¿cierto? Dibujemos la masa. Si yo el diagrama de cuerpo libre lo necesito para analizar qué fuerzas están siendo aplicadas sobre esa masa, entonces díganme qué fuerzas están siendo aplicadas sobre esa masa. Profe, sería también la fuerza normal y el peso. Listo, entonces la primera pues que tenemos ahí visualmente es la tensión, ¿cierto? Está siendo aplicada de esta manera, la tensión. Ya habíamos dicho que vale 8 newtons. Tenemos una fuerza normal, ¿cierto? Que es perpendicular a la superficie. Recordemos que la superficie está siendo en línea recta, entonces va hacia arriba, ¿cierto? Efectivamente, esta es la fuerza normal. ¿Cuánto equivale? Eso no lo sé. Y el peso hacia abajo. ¿Y cuánto vale el peso? Profe, serían 4,5 kilogramos. Ojo, 4,5 kilogramos es la masa. La masa vale, estamos diciendo que la masa valía 4,5 kilogramos. ¿Cuánto vale el peso?
¿Cuánto vale el peso? Profe, sería multiplicar la masa por la gravedad. Ah, entonces la masa por la gravedad, o sea, 4,5 kilogramos por 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Quién me ayuda con ese cálculo? ¿Quién me ayuda con ese cálculo? Gracias. Profe, 44,1. Es 44,1. ¿Y en qué se da esa fuerza? Ese peso. ¿Qué unidades? Profe, sería kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Y eso qué unidades son? ¿Cuál es la unidad de la fuerza? Newton. Ah, esos son newton. Acuérdense que newton es lo mismo que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Ah, ya tengo el peso, ya tengo la tensión, necesito hallar la normal. Si aquí, digamos, no estuviéramos trabajando digamos, en algo ideal, en una superficie ideal, aquí nos tocaría tener en cuenta también la fuerza de rozamiento que aplica la superficie sobre esa masa, porque esa masa está en movimiento, recordemos. Esa masa está en movimiento. Como esa masa está en movimiento, nosotros podemos tener en cuenta la primera ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de las fuerzas que se aplican sobre la masa es igual a ¿qué? Ley de la inercia, se las acabé de decir. Aceleración. No, esa es la segunda ley de Newton que ya vamos a hablar más adelante. Cero, profe. Ah, es igual a cero. ¿Por qué? Porque la masa está trabajando, miremos el ejercicio, con una velocidad constante. Como está trabajando a una velocidad constante, quiere decir que hay un movimiento rectilíneo uniforme. Como hay movimiento rectilíneo uniforme, yo puedo generar o puedo visualizar de que está, digamos, o se puede aplicar la ley de la inercia. ¿Listo? Ah, o sea que la sumatoria de las fuerzas aplicadas sobre esa masa es igual a cero. Eso quiere decir que la tensión más el peso más la fuerza normal van a ser iguales a cero. Pero yo no puedo sencillamente sumar esto más esto más esto, porque es que la tensión está siendo aplicada, ¿sí? Digamos, en una dirección distinta, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta de que estas fuerzas son vectores, ¿sí? Eso quiere decir que la tensión va a tener una componente en X, perdón, y va a tener una componente en Y, el peso va a tener una componente en X y una componente en Y la normal va a tener una componente en X y una componente en Y. Y esas componentes nos deben de dar otro vector, que ojo que este 0 que estoy poniendo acá no es solamente un número, sino que va a ser un vector 0,0. Eso para efectos de que al momento de yo ir a buscar la fuerza normal, entonces digamos, la pueda buscar de esa manera. Ok, entonces vamos a hablar del peso. ¿El peso qué componentes tiene? ¿Será que tiene componente en X?
Miremos la gráfica, es que es muy sencillo mirar la gráfica. ¿Será que hay componente en X del peso? ¿Hacia dónde va el peso? Hacia abajo, profe. Ah, va hacia abajo. ¿Será que hay componente en X? No. No hay componente en X, entonces es 0. ¿Y cuál sería la componente en Y? Pues lo que acabamos de hallar, que es el peso, ¿cierto? Que es 44,1 newton. Pero como va hacia abajo, su dirección es negativa. ¿Listo? Bien. Ahora ya tenemos el peso. Sabemos que la normal nos toca dejarla expresada como, porque no sabemos absolutamente nada de la normal. O sea, tiene una componente en X y una componente en Y. Solamente eso. Y vamos a ver cuál es la componente de la tensión. Nos toca recordar un poco. ¿Sí? Entonces, de que acá formábamos, si estaba entonces de esta manera, ¿cierto? Y estaba sobre el eje X, entonces se forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y que acá estaba el ángulo de 30 grados, y que habíamos dicho que la componente en X era igual a el valor de, perdón, que el seno de ese ángulo. Hemos dicho que el seno de ese ángulo, que era 30 grados, era igual a la componente en X, ¿cierto? Sobre esa fuerza de tensión que habíamos dicho. Y que el coseno de 30 grados, ¿cierto? Cateto opuesto. Aquí es Y, perdón. Esto es Y. Era X sobre T, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Esto lo vimos en clases anteriores. Eso quiere decir que entonces Y, o sea, la componente en Y de esa fuerza de tensión va a ser igual al seno de 30 multiplicado por la tensión, que habíamos dicho que vale 8 newtons. Y X es el coseno de 30 multiplicado por esos 8 newtons. ¿Quién me colabora con eso, por favor? ¿Quién me colabora con esos cálculos? Ninguno me va a colaborar. Profe, la calculadora debe estar en DEX, ¿cierto? Sí, señora, efectivamente. Profe, el seno de 30 por 8 da 4. Da 4. Efectivamente, el seno de 30 es 0,5, o sea que esto es 4. Y el coseno quiere dar algo raro. Debe dar como 4,8. Profe, me dio 6,92. Sí, efectivamente. 6,92. ¿Listo? Eso quiere decir de que esa fuerza de tensión escrita en componentes, pues va a ser entonces 6,92 newtons, 4 newtons. ¿Listo? Allá tengo las tres componentes. Tengo entonces la componente de la tensión, ¿cierto? O sea, ya puedo como tal realizar esta suma. Entonces tengo la tensión, tengo el peso y la normal no la tengo, pero eso es lo que voy a hallar. ¿Sí? Entonces, sencillamente, lo vuelvo acá entonces y tengo que, voy a sumar entonces la tensión más el peso más la fuerza normal y eso nos debe dar 0. Entonces, la tensión, ¿cuánto nos dio? A 6,92,4 más el peso que nos dio 0,44,1
más la normal, que es así no sé, solo la voy a dejar expresada como XY, y eso nos debe dar un vector 0, 0. Ah, pues entonces sumemos. Eso quiere decir componente 1 más componente 2 más componente 3, ¿sí? Eso nos va a dar 6,92. Ah, esto es negativo. 6,92 más X, coma, 4 menos 3 menos 40,1 más y eso nos debe dar 0,0. Pues igual. Ah, entonces, ahora, ¿cómo hago para saber cuánto es la componente en X y cuánto es la componente en Y? Entonces, sencillamente, yo igualo estas dos, digamos, componentes, la igualo a 0. Esta es una ecuación y esta igualada a 0 también es otra ecuación. Eso quiere decir que 6,92 más X me debe dar 0 y que menos 40,1 más Y me debe de dar 0. ¿Sí? Ah, entonces me dice que X va a valer menos 6,92 y me dice que Y va a valer 40,1. ¿Listo? Bien. Preguntas hasta ahí. ¿Ninguna? Bien. Ah, ya tengo entonces de que la normal, tengo eso de que la normal, entonces como vector, me va a dar entonces menos 6,92, 40,1. Pero si yo quiero saber la magnitud de eso, ¿cómo hago para saber la magnitud de un vector? ¿Quién me recuerda? Profe, son los valores elevados al cuadrado sumados y se le saca la raíz cuadrada. Efectivamente, muy bien. Entonces, si yo quiero saber la magnitud de ese vector normal, entonces es igual a la raíz cuadrada del primer valor al cuadrado, menos 6,92 al cuadrado, más 40,1 elevado al cuadrado. ¿Quién me ayuda con ese cálculo? ¿Cuánto dio? Ustedes me van a obligar a que yo les tenga que hacer un examen en estos días. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la única que responde es Manuela. ¿Sí? A mí no me importa, y creo que yo lo hablé una vez con Luisa Ortiz. Creo que lo hablé. Yo le decía, a mí no me importa que usted me diga, profe, no sé, no entiendo, profe, no. Por eso soy tan, digamos, tan, al momento en que yo pregunto, que me digan algo, o sea, díganme, profe, sí entendimos, profe, no entendemos, ¿por qué? Porque es que uno como docente, si yo no los estoy viendo en ese momento porque yo estoy viendo el tablero, estuviera viendo el tablero, ¿cierto? Pues para mí, digamos, es muy preocupante que ustedes no respondan. Yo le decía a Luis Ortiz, dígame, profe, no entendí, profe, entendí, listo, o sea, díganme algo, ¿sí? Porque entonces ya al menos sé que están ahí.
Pero si ustedes se quedan totalmente callados, la única que está respondiendo es Manuela, pues yo qué voy a suponer que es Manuela la única que está en la clase. ¿Sí? Para mí los otros no están en clase. ¿Sí? Yo sí. Entonces, digamos que eso me preocupa un poco. ¿Sí? Entonces, si ustedes siguen así, en esa tónica, créanme que voy a empezar a hacer exámenes. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, y yo ya se lo hablé, y creo que fue con Luis Ortiz que lo hablé, porque pues la verdad me preocupa de que, por ejemplo, una vez, no me acuerdo, creo que fue a Isabela a la que le pregunté, que nunca contestó, ¿sí? Entonces, eso me preocupa y eso es preocupante para mí. Si ustedes a mí me dicen, profe, no entendí, explíqueme desde el principio, créame que volvemos a empezar. Pero entonces, si ustedes no me dicen nada, ¿sí? ¿Yo qué hago? Yo, fue madre, ¿será que no están entendiendo absolutamente nada? ¿Será que sí están entendiendo? Yo qué sé. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Si ustedes siguen en esa tónica, créanme que me pongo en la tónica también de ponerme a hacer exámenes. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Vale? ¿Cuánto? Bueno, voy a hacerla yo porque creo que Manuela la hizo. Sí, profe, da 43.55. Ah, listo. Entonces el valor total es de A mí me pareció es que error. 43,55 newtons. Listo. Y esa sería la magnitud como tal de ese vector que acabamos de hacer. ¿Por qué te pudo haber aparecido error? De pronto este negativo, cuando tú lo elevas al cuadrado, te tiene que dar positivo. Entonces, puede que de pronto el valor interno de la raíz cuadrada te dio negativo, cuando no es así, listo. Entonces, Profe, para que de pronto revises el tema. Señora. yo no puse 40,1, sino que yo tengo que es 44,1. Ah, bueno, entonces es 44. Yo fui el que me equivoqué entonces. Sí, tú fuiste la que me dio el valor. Sí, fue 44,1. Perdón. Aquí es 44. Muchas gracias ahí por la corrección. Sí, es 44. Yo tuve ahí un lapsus. Bien. Vamos entonces a dejar hasta ahí. Solo trabajamos la primera ley de Newton.